Yo te escucho perfectamente. Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Cómo estaremos de...? Perfectamente. Ya, ve, lamento el problema, yo no sé cuál es la situación con el tema del internet, pero eh, déjame ver si es que vuelve a funcionar la cámara. Em, Disculpen todos ustedes por este problema con el internet. Creo que a todos nos estará pasando que llega un momento en el que la red se satura y genera este tipo de dificultades. Te decía, Wii, que un poco nos comentes la parte logística. Yo sí te escuchaba y hablabas pues de una realidad que es la gran confianza que la Fundación Cecilia Rivadeneira ha logrado tener en la ciudadanía. Nada de lo que sucedió en el terremoto. Las familias siguen en una situación de vulnerabilidad enorme, ¿no? Así que, bueno, todo nuestro esfuerzo estos días han estado enfocados en captar donaciones. Estamos contentos, aún falta llenar el camión y, bueno, apelamos a la generosidad de los quiteños, de las familias quiteñas, para que se contacten con la Fundación Cecilia Rivadeneira a través de las redes sociales. Nosotros pasamos por sus hogares a retirar las donaciones y bueno, estamos consolidando la carga para enviarla a la provincia de Manabí. La próxima semana enviaremos una donación a la provincia de Esmeraldas. Yo tengo una sensibilidad especial con esa provincia desde que empezamos a trabajar hace un par de años a consecuencia de la violencia en la frontera norte. He tenido la posibilidad de visitar los barrios más pobres, los barrios marginales, y es muy doloroso. Hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucho consumo de drogas, hay desempleo, hay una falta de obra pública, servicios básicos. Así que bueno, seguiremos haciendo esfuerzos por llegar a la provincia de Esmeraldas. Haremos lo mismo aquí en Pichincha, seguiremos repartiendo los kits alimenticios de la mano de las instituciones públicas. Aquí en Pichincha coordinamos esfuerzos con la prefectura de Pichincha y con el municipio de Quito. Y bueno, seguiremos haciéndolo. Esta semana los compatriotas, los hermanos que han llegado de México estarán en cuarentena y una vez que ellos dejen el lugar, seguiremos recibiendo a profesionales de la salud y a profesionales de la primera línea en este espacio que se ha convertido en un refugio para muchos. Estamos también hablando con el ministro Albán, que es el coordinador del COE provincial. Estamos empujando para dar alguna respuesta a los pacientes niños oncológicos que han abandonado los tratamientos médicos. Esperamos que en los próximos días la escuela granja también se pueda convertir en un refugio para estos niños y que estos niños vuelvan a recibir el tratamiento médico, ¿no? Que es fundamental. Hay estos daños colaterales que tienen que ver con los pacientes oncológicos que están perdiendo la vida porque no hay la atención que ellos se merecen en medio de esta crisis. Dime una cosa, ¿qué es lo que más necesitan ustedes a nivel de donaciones? ¿Cuáles son el tipo de cosas más útiles para la tarea que ustedes desarrollen? Bueno, va cambiando de semana en semana, las necesidades de las personas son cambiantes. Estas semanas nos hemos enfocado mucho en toallas sanitarias. Hay que pensar, ¿no? Desde esta lógica de género, ¿no? Desde este enfoque de género, las necesidades de las mujeres, ¿no? Es algo fundamental que poco se ha donado y que está obligando a muchas mujeres a abandonar la cuarentena y salir a buscarlas. Necesitamos también pañales para los niños. Eh, hay pocas donaciones de pañales. Eh, También hay que buscar fórmulas. Hay madres que no pueden dar de lactar y bueno, hay que garantizar el alimento para estos pequeños. De ahí, bueno, lo de siempre, alimentos no perecibles, fideo, arroz, necesitamos atún, necesitamos materiales de higiene, de cuidado personal, pasta de dientes, shampoo, y bueno, todo lo que se pueda donar para apoyar a estas familias. Yo creo que el mensaje central tiene que ver con no donar lo que nos sobra. Este no es el momento de sacar la ropa vieja del closet. Esto no se trata de sacar las cosas que están
vísperas a expirar de nuestra alacena y donar. Esto se trata en realidad de hacer un esfuerzo extraordinario para poder socorrer y ayudar a las familias con lo que necesitan, ¿no? Así que, bueno, un mensaje de responsabilidad para todas las personas que tienen esta intencionalidad de donar, de hacerlo y de hacerlo responsablemente. Aparentemente, la condición de cuarentena podría extenderse unas semanas más. Inicialmente se pensaba que podríamos cambiar de esta situación de confinamiento a esta situación de distanciamiento social en la semana que estamos decurriendo o en la siguiente, pero podría ser que al menos en ciertas ciudades como Quito eso se extienda. Eh, ¿Tú crees que se pueda sostener una medida de esa naturaleza por 4, 5, 6 semanas más, considerando lo que tú debes estar viendo cuando haces la labor social, y es la carencia de recursos de las personas que necesariamente pues van a verse obligadas a salir? ¿Cómo crees que debería administrarse esta parte de la problemática de la crisis? Yo creo que al día de hoy la prioridad es defender la vida y desde las normas, las disposiciones gubernamentales, la más importante es el confinamiento, es el quedarnos en casa, es el distanciamiento social, ¿no? Yo creo que hay que apuntalar esta medida y creo que el Estado tiene que buscar las diferentes maneras de socorrer a la ciudadanía. Creo que es fundamental el asistir con alimentos y habrá que pensar en nuevas medidas, quizás una renta básica para todos los ciudadanos, ¿no? Y creo que este es el momento para que la empresa privada que ha generado utilidades importantes en años anteriores muestre su mano generosa. Creo que este es una prueba de vida o muerte y necesitamos estar todos juntos en este barco. Es difícil, no solamente es un tema de salud, médico o económico, hay una situación social muy compleja, la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en medio de esta pandemia es un tema que debe alarmarnos a todos. Los niveles de violencia intrafamiliar están disparados, la violencia a niños y niñas por parte de, tristemente, de sus padres, de sus cuidadores, es muy doloroso y creo que estas son algunas de las otras dimensiones de la crisis de las que poco se ha hablado y que debemos empezar a reflexionar más y sobre todo debemos comenzar a tomar acción para resolver esta tragedia que está afectando a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno? Tú dices una renta mínima, tú dices algún otro tipo de medidas de protección social, pero ¿cuáles crees que deban ser las medidas más inmediatas para enfrentar las próximas semanas de confinamiento? Porque, pues, aparentemente la situación no va a cambiar por lo menos hasta finales de mayo. Mire, yo creo que la pandemia tiene que desafiarnos a pensar en un modelo diferente de desarrollo social, ¿no? Con una economía más humana, más colaborativa, más solidaria, ¿no? Debemos, creo yo, repensar el progreso del país, revalorizando los sectores olvidados y que generan muchísimas oportunidades, ¿no? Como el campo, como el agro, como el mismo sector terciario, el sector en el que yo trabajo, el sector de la sociedad civil. Esta tiene que ser una tarea de todos, de las autoridades que esperamos que rectifiquen y que prediquen con el ejemplo, pero también es una tarea de los ciudadanos, de la academia, de la empresa privada, ¿no? Este es un desafío que estamos enfrentando como nunca antes, ¿no? Yo, los 38 años que tengo de vida, nunca he vivido un momento tan difícil. Yo he vivido momentos difíciles en mi vida, perdí a mi madre, perdí a mi padre, también víctima de la violencia, eh, pero me parece que este capítulo que estamos viviendo el día de hoy ha sido muy doloroso, ha sido muy largo, ha sido muy difícil, muy costoso, pero como te decía antes, tenemos que aferrarnos a la vida, aferrarnos de este nuevo país, de esta gente positiva que está repensándose el país en positivo y actuar y pensar al país en positivo. Antes de continuar, quisiera
decirles a quienes nos están mirando y escuchando que si tienen alguna pregunta para Wilson, la pueden hacer a través del chat o la pueden también hacer a través del 0993-706094. Eh, no es usual que demos un número de celular para preguntas, pero por la dificultad que tuvimos hace un momento por la conexión con el Internet, pues nos parece oportuno permitir que las personas te transmitan sus inquietudes, Wilson. Tenemos que repensar la sociedad ecuatoriana, dices tú. Tenemos que construir un país diferente cuando salgamos de esta pandemia. ¿Cuáles son esos pilares en los que tú asentarías este país distinto, este Ecuador post pandemia? Porque vamos a enfrentar una situación económica muy, muy grave. Hay estudios que hablan de una pérdida de 500,000 de empleos y naturalmente tienen que generarse políticas públicas que atiendan todas las aristas del problema. La arista sanitaria es una que merece primordial atención. Tú has dicho con toda razón, la vida es lo primero, pero también necesitamos políticas públicas en relación con el empleo, que luego va a sufrir una gran afectación, la economía, etcétera, etcétera. Danos tu visión de lo que, sobre los pilares en los que debe construirse el Ecuador post pandemia. Yo creo que son cinco. Creo que necesitamos un Ecuador más humano, más inclusivo, más global, más productivo y más ciudadano. Un país más humano que priorice la vida frente al capital. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Nosotros hemos observado que el debilitamiento del sector social, el achicamiento de los servicios sociales, el desfinanciamiento del sector público, sobre todo de los servicios de salud, a la larga nos han convertido, nos han llevado a todos a una situación de fragilidad, ¿no? Y me parece que esta es una reflexión importante. Primero tiene que estar la vida antes que el capital. Y para eso necesitamos construir un país más humano. Necesitamos tener un país más inclusivo. Hay grandes desafíos históricos que no se han resuelto. Clasismo, regionalismo, eh, xenofobia. Y me parece que esas son grandes lecciones y deudas pendientes que habrá que resolver. Este no es un problema de los guayaquileños, de los quiteños, de los manavitas. Este es un problema de todos los ecuatorianos y de la humanidad entera. Y me parece que esa es la reflexión importante, ¿no? Necesitamos tener medidas más inclusivas, repensarnos lo que está sucediendo con las personas que están en situación de calle, por ejemplo. ¿Qué está pasando con los hermanos migrantes que no tienen un techo y que están terriblemente abandonados, ¿no? Hay que pensarnos también qué está pasando frente a la desigualdad. Para ti, para mí, más allá de las complicaciones que tenemos con el Internet en esta transmisión, no hay mayores problemas. Las personas pobres, las personas que no han tenido oportunidades, ellos son los que realmente tienen enormes desafíos en medio de esta crisis. Necesitamos un país más global, necesitamos estar mucho más interconectados con el mundo, necesitamos ser capaces de tener un diálogo más fluido con los diferentes países, necesitamos buscar más cooperación. Esto no se trata solamente de una visión política, ¿no? Yo creo que el gobierno está tarde en pedir cooperación y traer a médicos cubanos, por ejemplo, a asistir a las familias. Necesitamos tener una mirada más amplia, más colaborativa con el mundo. Necesitamos volvernos más productivos. Yo creo que hay que impulsar un nuevo paradigma, creo que hay que apostar todos los esfuerzos en el agro, en el campo. Necesitamos confiar en los pequeños productores, necesitamos agregar valor, necesitamos tener un mercado libre, un mercado competitivo. O sea, la posibilidad de que el país prospere también tiene que ver con eliminar los vicios del mercado y los vicios de las instituciones públicas. Necesitamos eliminar de una vez todos estos monopolios y oligopolios que tanto daño nos han hecho, inclusive en el sector de la salud. Hay varios componentes del sector de la salud que son manejados como monopolios. Creo que es una reflexión importante. Y sobre todo, Pablo, y yo te lo decía al inicio, necesitamos un Ecuador más ciudadano. Necesitamos impulsar una nueva mayoría. Necesitamos impulsar un nuevo equilibrio de poderes. Necesitamos que el ciudadano de pie,
el ciudadano común, la clase media, el estudiante, el trabajador, la persona que está en la Amazonía, el campesino, la gente del campo, tengan voz en democracia, que eso no sucede el día de hoy. Necesitamos ciudadanizar al país, necesitamos eliminar todas estas mafias políticas que nos han llevado a la situación de tanta fragilidad en la que nos encontramos el día de hoy. Tú acabas de anotar un elemento que es fundamental. Em, es habitual ver cómo la clase política en cualquier parte del mundo realmente vive en una burbuja, vive en otro planeta frente a las necesidades de la ciudadanía. Pero parece ser que en esta crisis, esta distancia, este divorcio, esta lejanía del mundo político versus el mundo ciudadano, el mundo real, se ha hecho más palpable. Eh, ¿Tú tienes algún comentario en relación con la conducta de la clase política en general? No A, no B, no C, en general, frente al clamor de la ciudadanía en la situación en la que estamos viviendo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué sensación te deja la conducta de la clase política en el Ecuador, dadas las condiciones que vivimos? Bueno, yo creo que pasa por dos vías, ¿no? Creo que durante muchos años hemos apostado a la democracia representativa y hemos abdicado la responsabilidad en políticos electos. Y el rol de la ciudadanía en democracia ha sido ir a votar cada cierto tiempo en las diferentes, en las diferentes, en los diferentes dignatarios, ¿no? Y yo creo que hay que impulsar un nuevo paradigma. Necesitamos que el rol del ciudadano sea mucho, mucho más grande. La calidad de la democracia tiene que ver con la cultura democrática y la cultura democrática con la participación activa del ciudadano en la vida diaria, en generar opinión pública y participar activamente. Me parece que no hemos logrado profesionalizar el oficio del político, ¿no? Tenemos políticos que, que no son sensibles, que no tienen en su gran mayoría vocación de servicio, eh, que no tienen esta chispa, este deseo que uno tiene en el interior del alma por querer ayudar a las personas más desfavorecidas. Y me parece que hay de esas dos reflexiones. Por un lado, profesionalizar la política, tener representantes electos que tengan vocación, que tengan mejor preparación, que tengan una trayectoria limpia. Necesitamos tener voces más diversas, necesitamos incluir más voces de mujeres, más voces de minorías étnicas. Necesitamos repensarnos la democracia también en una democracia comunitaria, en una democracia más plural. Y creo que el ciudadano tiene un rol importantísimo, ¿no? Creo que hay que entender que los derechos no caen del cielo. Los derechos es el resultado de las luchas, de las conquistas colectivas. Y yo creo en esa democracia, yo creo en esa política, yo creo que la pelea es ganando y creo que hay que, hoy más que nunca, como ciudadanos, informarnos, organizarnos y movilizarnos en democracia y de manera pacífica para lograr que las cosas finalmente sucedan. Tengo una pregunta que me la formulan directamente al celular. Tengo una también en el chat que tú la podrás ver. Ya te la voy a formular. El, la pregunta es, ¿cómo crees tú que va a modificarse el panorama electoral, si quieres topar temas de esa naturaleza, si no, nos saltamos nomás de esa pregunta, pero ¿cómo crees tú que va a modificarse el panorama electoral para el 2021, luego de que el Ecuador salga de este trauma? ¿Cómo crees que el escenario electoral post-traumático en el 2021, después del COVID, se presentará, eh, Wilson? Yo creo que hoy la prioridad gira alrededor de salvar vidas y garantizar el alimento diario de las familias más humildes. Pero ya que me preguntas, yo creo que evidentemente necesitamos una nueva generación de actores, necesitamos nuevos líderes que irrumpan en el escenario político. Y creo que no puede ser uno, tiene que ser todo un grupo de actores en diferentes dignidades que permitan realmente generar un nuevo equilibrio de poder. Necesitamos ciudadanizar la política. Necesitamos finalmente eliminar todos estos vicios que tanto daño nos han hecho, ¿no? El tema de la salud es
conocido que ha sido un reparto político, un botín político para los asambleístas, los diferentes hospitales. La tragedia que estamos viviendo es también el resultado de esa mala política, de esas malas instituciones que no están brindando certezas a los ciudadanos. Y la única forma de solucionarlo es participando. Hay que participar activamente en la vida democrática. Y esto pasa por salir y terciar en elecciones, por captar espacios de poder, y esto también pasa por impulsar mecanismos de democracia directa. Hay que impulsar más iniciativas populares normativas, hay que impulsar más cabildos populares, hay que hacer uso de la silla vacía, hay que participar en los presupuestos participativos y entre todos priorizar el gasto, ¿no? La asignación de los recursos. Finalmente la política es eso, es la priorización de los recursos en función de los valores que las diferentes personas inmersas en la política tienen, ¿no? Y hoy más que nunca creo yo que la prioridad tiene que estar alrededor de la salud, la educación y la reactivación económica, sobre todo de esos pequeños productores, de la gente del campo que el día de hoy se sienten completamente abandonados. ¿Crees que debería impulsarse, ahora que mencionas esto, antes de formularte otras preguntas que me están llegando, crees que debería formularse algún plan muy puntual para pequeños productores, para pequeñas empresas, pymes, trabajadores independientes, que les ayude a superar este riesgo de quiebra que aparentemente ronda muchas actividades económicas en el país? ¿Y cuál podría ser? Bueno, yo creo que hay que pensar en ciertos sectores, ¿no? Yo creo que hay que apostar por el agro, hay que volcar nuestros ojos en el campo. Yo creo que esta pandemia nos deja esa importante lección, la necesidad de tener seguridad y soberanía alimentaria. Por ejemplo, aquí en la provincia de Pichincha tenemos diferentes territorios que deben replantearse. Tenemos en los bancos, en la zona del noroccidente, un clima cálido que nos permitiría producir productos que se dan en la costa, por ejemplo. Necesitamos repensarnos nuestros territorios y volver nuestra tierra mucho más productiva. Y evidentemente se necesitan incentivos por parte del Estado, por parte del gobierno, pero sobre todo se necesitan certezas, se necesitan liderazgos, se necesita tener una visión mediano y largo plazo, se necesita tener una visión integral, articuladora, dejar el egoísmo y las discusiones inútiles del poder por el poder a un lado y comenzar a discutir lo medular. Y lo medular pasa por la salud, la educación, el empleo, la seguridad, la posibilidad de construir progresivamente oportunidades para todos. Gracias, Wilson. Una, eh, una persona nos está pidiendo un número de contacto tuyo para buscar seguramente algún tipo de asistencia en relación con un caso particular. Si puedes compartirnos algún número al que sea factible eh, contactar a la gente de la fundación para que puedan brindarles la ayuda que quien nos pregunta está queriendo eh, Así recibir. es. El teléfono de contacto es del 099-984-4712. Te repito, 099-984-4712. En este teléfono las personas que requieran alimentos, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, pueden contactar. Nosotros estamos analizando con los trabajadores, trabajadores sociales de la fundación la priorización de los recursos escasos que tenemos y estamos intentando asistir a las personas que más lo necesitan, los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, los camilleros que requieran un lugar donde pernoctar, también pueden contactarse a ese teléfono para conseguir información. Las personas que quieran donar, que tengan alimentos, que tengan mascarillas, también pueden contactarse a ese teléfono. Estamos muy activos también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Fundación Cecilia Rivadeneira y la página web es www.fcr.org.es. Wilson, muchísimas gracias. Créeme que me siento muy contrariado por el problema que tuvimos con el Internet. Nos robó mucho la continuidad en la conversación. Debe haberles provocado incomodidad a quienes se juntaron a nuestra conversación. Les pido disculpas.
créeme que no contábamos, como es obvio, con que eso suceda. ¿Algún mensaje? eh, a ver, déjame, de despedirnos, quiero leerte algo. El mensaje creo que tú lo puedes mirar en el chat, pero es importante que se lo diga. Carmen Jimbo dice, te saludamos la organización guayaquileña Comité Familias Unidas. A pesar del sufrimiento, el dolor, la impotencia que por el momento nos embarga, siempre habrá un motivo o una razón para seguir adelante, momentos que nos toca vivir, pero que a su vez nos llena de fe y esperanza que muy pronto acabará. 1.000.000 gracias y te enviamos muchas bendiciones por hacernos llegar un granito de arena a mi gente vulnerable. Recuerda, trabajamos por ti, lo mejor de Guayaquil eres tú. Este tipo de mensajes me imagino que te llegan, ¿no? Al alma, te conmueven, Wilson. Eh, Algunas palabras para despedirnos, te repito, me quedo muy apenado, muy contrariado por el problema del Internet, porque hubiera querido que la charla fluya de un modo distinto, sin esta interrupción. Te escucho y te escuchamos, Wilson. Bueno, yo creo que hay que mantenernos ágiles y adaptarnos rápidamente a los cambios, ¿no? Y es lo que hemos logrado hacer finalmente en esta entrevista. Tuvimos que adaptarnos y aquí estamos y aquí seguimos. Y estamos compartiendo algunas ideas con las personas que siguen esta transmisión. A Carmen del barrio Marta Roldós, en Guayaquil, un barrio humilde con muchas necesidades, todo mi cariño. Estamos con ustedes. Hay mucha gente que las está pensando y que estamos buscando diferentes maneras de arrimar el hombro para poder ayudar en esta situación tan difícil. A las familias en general que nos están escuchando, decirles que hay que resistir, que necesitamos estar unidos. Esto es largo, es difícil, doloroso, costoso, pero es vencible. Y desde la esperanza de saber que vamos a vencer esta pandemia, pues debemos agarrarnos. La hecatombe, Pablo, empieza a sentirse ya casa adentro y esto también implica que replanteemos nuestras estrategias, ¿no? Habrá que pensar cómo generar ahorro, cómo eliminar ciertos gastos innecesarios que teníamos, replantearnos ciertas vacaciones que habíamos planificado para poder resistir y sobrevivir, ¿no? Yo creo que la fuerza que requiere el país del día de hoy tiene que surgir de cada uno de los hogares ecuatorianos. Yo creo que ahí radica la fuerza de este país, del interior, del seno del núcleo familiar. Así que bueno, yo hago un llamado después de 46 días ya de confinamiento a la unidad del núcleo familiar. Me parece que esa es la clave para poder salir adelante en medio de esta situación tan difícil, donde tristemente hemos visto poca ausencia por parte del gobierno central y muchísima descoordinación por parte de los diferentes estamentos de gobierno. Wilson Merino, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado. Eh, Espero que podamos volver a conversar en las próximas semanas o meses para hacer un balance post-COVID de este país y de la situación como tú la mires. Te pido nuevamente disculpas por el inconveniente de Internet y te agradezco mucho a ti y a todos quienes nos han tenido la paciencia de seguir y de escuchar. Te agradezco, te mando un abrazo y espero que tengas toda la suerte del mundo en la tarea que estás desarrollando. Nada, un abrazo grande para ti, Pablo. Felicidades por Polianalítica, este espacio de discusión, de generación de opinión pública, plural, deliberativa, que es tan saludable para la vida democrática. Y agradecerte nuevamente por permitirnos amplificar un mensaje de solidaridad y de esperanza para todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias, Wilson. Un abrazo. Buenas noches.